Pues no sé qué hice, pero la pila se volvió gigante. Se volvió gigante esta pila. No sé qué hice. No, pues no sé qué me salió. Se volvió gigante. Miren esa pila comparada con esta pila. O sea, ¿qué rayos? Se volvió gigante. No sé qué hice. No sé qué hice, pero se volvió gigante. ¿Qué? No se pone. No se mete. Métete. La verdad no sé por qué no se mete.